Ganadería en Rivadavia Agro. Todo el campo en un solo programa. Lo voy a saludar ya mismo a Nicolás Racetti, nuestro colega que siempre nos trae y nos echa luz en los temas vinculados a la ganadería. Nico, ¿cómo va? Buen domingo. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buen domingo. Hola, Sofi. Hola, Tomás. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá recordando cosas de niño. ¿Vos te acordás de la primera vez que fuiste al campo, por ejemplo? No, sinceramente no. La primera vez, no. No, pero ok. sí me acuerdo mucho de viajar a Rosario, de Buenos Aires a Rosario, porque soy rosarino y sí me acuerdo de esos viajes en auto por la Panamericana, contando vacas con mis hermanos, en el auto camino a Rosario o de regreso, ¿no? Buen laburo ese, porque ese recuerdo, sí. Los padres, Y listo, ya está. además no sabíamos absolutamente nada de vacas, y era todo como los colores y esas cosas. Bueno, eso es algo que seguís haciendo, Pero, de niño, algo que conservas, seguís contando vacas. Cada tanto traes datos de stock. ¿Te das cuenta? Aparte me llamaron la atención las vacas y no los caballos, mira, es cierto. ¿Viste? Algo había ahí. Mira, podrías haber terminado como Adolfito Cambiaso, pero elegiste periodista de agro. Todo marchó para bien. Siempre triunfando. Sí, ni hablar. Nico, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, varios datos de esta semana, Caro, en materia de ganadería. Por un lado, se conoció que el dato del peso por res faenado, que llegó a los 244 kilos, y que no para de crecer, porque cada vez se engorda hacienda más pesada, sí, muy bien, hacienda más pesada en la Argentina, un círculo virtuoso que se inauguró con el cambio de gobierno, la estabilidad económica y la eliminación de las trabas a las exportaciones, y esto generó una explosión primero de precios y de a poco también productiva. Por eso hay retención este año y por eso de vientres, y por eso también se engorda hacienda cada vez más pesada. Se están haciendo recrías, se están haciendo engordes más largos, aprovechando la buena relación entre el precio del kilo de novillo y el kilo de maíz, y los periodos de engorde en los feedlots ya llegan en algunos casos a los 6 meses, que es muy cercano al periodo de encierre que hay en Estados Unidos, y por eso la hacienda va a la faena cada vez con más kilaje, y por eso alcanzamos los 244 kilos por res que sale del frigorífico, cuando Argentina llegó a picos mínimos de 210 kilos, hubo un salto muy importante, y estos 244 significan un crecimiento del 7% respecto del promedio del año pasado. Y de a poco Argentina acorta brechas con Uruguay, que tiene un peso por res de 270 kilos. Llegamos a tener una diferencia de 50 kilos, ahora estamos 25 kilos abajo. Así que un dato positivo para dar cuenta este crecimiento de la productividad de la ganadería, que también implica más productividad en la industria, porque por cada animal que recibe también obtiene más kilos al final de la faena. Otro dato que también se conoció esta semana surge del informe de producción de carne del Consorcio de Exportadores ABC, que dice que las empresas nucleadas en ese consorcio de exportadores representan ya el 41% de la faena nacional, es decir, tienen una participación cada vez mayor en el negocio ganadero y en el negocio de la carne. Ahora, en el consorcio ABC está el 80% de los exportadores. Si sumás el otro 20%, la exportación ya significa el 50%, los exportadores de carne ya representan el 50% de la faena vacuna. Esto, por otro lado, significa que las empresas consumeras cada vez tienen menos participación en el negocio, y por eso también están en crisis, porque el negocio de la carne es un negocio de volumen. Si a vos te cae la oferta de Hacienda, pero además tenés a tu competencia cada vez quedándose con una parte mayor del negocio, entras en crisis y vas por mal camino, por lo menos vas por mal camino. No quiero ser más tremendista, pero no la están pasando nada bien los frigoríficos del consumo. Ahora ten en cuenta que si los exportadores del consorcio a veces son el 80% de las faenas, si le sumás el otro 20% llegan al 50% de una faena nacional, no significa que se exporte el 50% de la carne, porque parte de los cortes los venden en el mercado interno. Pero le comieron negocio, sí, a los frigoríficos que solo eran consumeros, y esta semana salió otro dato
de la Cámara de Industrias Cárnicas, que dice que por cada kilo que producen pierden 100 pesos. Mira. Esos 100 pesos lo tienen que cobrar al matarife que le lleva a la hacienda. Como hay poca faena, no le cobran muchas empresas al matarife para que no se espante, no se vaya a otro frigorífico. Y en consecuencia, el dueño de la planta termina absorbiendo esa pérdida. Llevan 7 meses absorbiendo esa pérdida. Vamos a ver cuánto hilo le queda en el carretel y hasta dónde le da la posibilidad de absorber esta pérdida y qué termina pasando finalmente con las empresas del consumo. Muchos hablan de que vamos a una industria frigorífica con más crecimiento de la exportación, claro, y con más concentración en menos manos, ¿no? Bueno, me imagino que esto está directamente relacionado con que los argentinos estamos consumiendo menos carne vacuna y a pesar de que hace varios meses que la carne vacuna está sin aumentar, inclusive en algunos casos se habla de deflación de la carne vacuna. Sí, tal cual. Sí, los argentinos consumimos menos carne vacuna porque hay menos ofertas. Claro. Por menos oferta de Hacienda. Crece la exportación. Y también porque crece la exportación, sí. Y a pesar de que comemos menos carne vacuna, de que bajó 10% el consumo, llevamos 4 meses sin aumentos del precio de la carne y con el último mes, por lo menos en la zona AMBA, que nuclea 14 millones de habitantes, es decir, el 30% de la población, es el centro de consumo más grande del país. En esa zona, de acuerdo a la medición que hizo el IPCBA, el precio de la carne vacuna bajó casi 1% en términos nominales y lleva 4 meses sin aumento, es decir, por lo menos tiene un retraso de 12-15 puntos porcentuales respecto de la inflación. En términos interanuales, la carne vacuna tiene un incremento del 50%, es decir, tuvo un incremento muy importante el año pasado, pero en los últimos 4 hay un freno tremendo en el consumo de carne que se refleja en el precio, y esto a pesar de que cayó la oferta de Hacienda y la oferta de carne que se le vende al consumo. Y aparece la adaptación, la modificación de la dieta y la incorporación de más consumo de carne de pollo y sobre todo de carne de cerdo. La carne de cerdo, que es la más parecida a la carne vacuna, vale exactamente la mitad, 2-1. Y la gente, listo, chau, te cambia a la otra opción. Bueno, obviamente ahí está, siempre vale la pena explicarlo y lleva tiempo, pero algún día lo vamos a hacer dentro de la columna específicamente. Nico, me vas a ayudar vos a eso, que lleva mucho más tiempo producir carne vacuna que producir carne de cerdo o producir pollo, y eso también explica muchas veces ese 2-1 en el precio que a veces parece difícil de comprender, y se cuestiona a los ganaderos como gente que gana mucha más plata que el que tiene cerdos, y tiene mucho que ver con ese proceso de producción, con el tiempo y la inversión que lleva engordar esos animales. Nico, gracias. Con el tiempo, Caro, perdón, las empresas productoras de cerdo son enormes empresas que tienen muchísima productividad por el volumen, y hoy la rentabilidad de la carne porcina es muchísimo más alta que la rentabilidad de carne vacuna. Después lo hablamos otro día. Me encanta, dale, me gusta para que lo apuntemos. Gracias, Nico, como siempre, buen domingo, feliz Día del Niño. Buen domingo, feliz día, chicos, feliz día para vos también, Caro. Un beso grande. Adiós, un beso. Ahí estaba Nico Rasetti, como siempre, hablándonos de carne y ganadería.